Muy buenas tardes, queridos amigos, amados hermanos. Siempre será un gusto poder saludarles los sábados a esta hora y me goza ver sábado a sábado cada uno de sus nombres aquí en la pantalla acompañando. El día de hoy quiero hablarles de un tema que lo he llamado en Navidad. Y quiero invitarlos a que vayamos a Lucas, en el capítulo 2, en el verso 7. Ese va a ser el texto de nuestra reflexión. Y eso es justamente lo que quiero que hoy hagamos, reflexionar acerca de algunas ideas. Y dejemos ahí en la pantalla el verso. Voy a introducir un poco el tema antes de leer el verso. La Navidad es una época para enfocarnos en el nacimiento de Jesús. La realidad de que Dios se encarnó y se hizo hombre y estuvo con nosotros. Eso es la Navidad. Cristo encarnado, Cristo morando con nosotros. Déjenme hacer un poquito de historia. En el siglo IV, el obispo de Jerusalén llamó al obispo de Roma y le pidió que establecieran una fecha para la celebración del nacimiento de Cristo. El obispo de Roma estableció el 25 de diciembre. Los eruditos bíblicos saben que no hay evidencia de que Cristo haya nacido en esa época. Hay algo que más bien ellos tienen de evidencia de que no nació en esa época. Diciembre era el mes de fiestas paganas en Roma. Se celebraban festivales, orgías, había embriaguez y todo tipo de actividades en honor a que el invierno había llegado a su plenitud, que estaba por irse, y con el deseo de que llegara la primavera. La gente de aquel entonces celebraban arreglando sus casas, a las cuales las decoraban con plantas, velas, hacían intercambio de regalos. Era una celebración pagana. Ahora bien, la gran pregunta: ¿por qué el obispo de Roma señaló el mes de diciembre, 25 de diciembre? Y su motivación era que las fiestas paganas fueran santificadas con el nacimiento de Cristo. Y desde ahí tenemos una extraña boda entre lo pagano y lo cristiano, a la cual se le conoce como Navidad. Ese es el resultado de lo que aún hoy, muchas veces, sin darnos cuenta, seguimos celebrando.
esta introducción y este poco de reseña histórica nos dirigen al verso que hoy tenemos en pantalla. Porque para los cristianos, como dije al principio, la Navidad es el nacimiento de Cristo. No en un mes como hoy, no el 25 de diciembre, pero la Navidad, entendida bíblicamente, es Dios hecho carne, hecho hombre, llegando a habitar entre nosotros. Y este solo verso nos habla de una historia estremecedora, en una buena manera triste y en una buena manera gloriosa. Quiero que desmenucemos este verso. Leamos. Y dio a luz a su hijo primogénito. Está hablando de María, la madre de Jesús. Dice el verso que ella misma dio a luz a su primer hijo. Después el verso dice, y lo envolvió en pañales. Eso se refiere a tiras de tela que cuando una mujer acababa de dar a luz, envolvía, o más bien quienes la asistían, envolvían al bebé y después de haberlo envuelto, tomaban una sábana y la ponían en su pequeño cuerpo. Pero la Biblia nos está diciendo ya dos cosas que son tremendamente importantes que las entendamos. Número uno, que María está ahí dando a luz. Y número dos, que ella misma, porque mire cómo dice el verso, y lo envolvió en pañales, haciendo referencia ¿a quién? A ella misma. Y el verso nos va poniendo en perspectiva que posiblemente y casi seguramente ella se encontraba sola, dando a luz. Y una vez repuesta de haber dado a luz, se estaba ocupando de envolver en esas tiras de tela a su pequeño bebé. Y el verso sigue diciendo, refiriéndose a ella, dejándonos ver que no tuvo asistencia, que no había nadie más. No nos habla de una partera, no nos habla de otra mujer asistiéndola y acompañándola, sino que el verso sigue diciendo, y lo acostó en un pesebre. Ella misma lo hizo. Hasta aquí tenemos un nacimiento solitario del Hijo de Dios y de su madre dando a luz. En un pesebre. Muchos creen, muchos han explicado que no es el que usted acostumbra a ver en las tarjetas de Navidad. No es ese depósito en donde aparece un niño ahí acostado con su padre José
con su madre a la par, no. Pesebre aquí en este verso pudo ser perfectamente una cueva. De ahí que la iglesia de la Natividad en Jerusalén está sobre una cueva, porque hay quienes creen que Jesús nació en una cueva. Otros han dicho un establo, pero pesebre del original aquí implica varias cosas. Puede ser un patio abierto, puede ser un campo. En realidad, nadie sabe. Pero lo que sí es seguro es que no son muchas de las imágenes que estamos acostumbrados a ver. El verso sigue adelante y dice una cuarta cosa. Porque no había lugar para ellos en el mesón. Y vamos a hacer un repaso. Número 1, ahí estaba María dando a luz a su hijo primogénito. Número 2, ahí estaba María envolviéndolo en tiras de tela. Número 3, acostándolo en donde otras personas han dicho el depósito en donde los animales comen, a lo cual en este verso le llama pesebre. Y número 4, porque no había lugar para ellos en el mesón. Escuche, querido hermano, llega esta mujer embarazada a un mesón y se encuentra con que no hay lugar para ella. El que estaba a cargo del mesón, sin enterarse que está frente a la Madre de Dios, pero más importante que eso, sin enterarse que la Navidad está a punto de suceder en su propiedad, frente a sus propios ojos, les dice, no hay lugar aquí. Y es que la ciudad estaba inundada de gente. Recuerde que estaban con el censo y todos aquellos que habían nacido en esa ciudad se encontraban ahí. Entonces el encargado del mesón no les permite quedarse en el mesón. Y sin sospecharlo, sin darse cuenta, despacha a la Navidad. Él fue indiferente. No nos habla la Biblia de que haya pedido ayuda al ver a María embarazada. Si se enteró que ella en algún otro lugar o rincón fuera del mesón dio a luz, la Biblia no nos dice que si ese hombre tenía esposa se lo comentó y su esposa, identificada por ser mujer, pudo haber llegado a ver a aquella mujer que está dando a luz. Y la pregunta, ¿por qué este hombre no se pudo haber enterado de que Jesús
estaba por entrar a este mundo, pues sin duda él estaba muy ocupado en distintas actividades, pendiente de los que llegaban a buscar hospedarse a aquel mesón, pendiente de cada una de las cosas necesarias para la atención de aquellas personas, sumergido en distintas actividades, preocupado por distintas cosas. Posiblemente iba y venía, y eso lo mantuvo ocupado. Y no pudo asistir, identificarse con aquella mujer que Dios estaba usando para introducir a su Hijo y para que Dios mismo se encarnara y naciera entre nosotros. Es una historia triste. Piense usted como mujer. Hay una gran cantidad de los que me están escuchando ahora que son mujeres. Y hermanas, hay tanto que decir. Piense, usted en su último momento antes del alumbramiento, sola. Y aquí quiero decir algo. Y esto que traiga sanidad a su vida. ¿Cómo es posible que después de 40, 50 años usted siga recordando que su mamá o que su suegra no estuvieron el día que usted dio a luz a una de sus hijos? Increíble. A veces perdemos el tiempo en cosas que no vale la pena. Vea a María, una mujer que había sido visitada por el ángel Gabriel. Una mujer que fue saludada y le dijeron muy favorecida: el Señor es contigo. Darás a luz y el Espíritu Santo y la sombra del Altísimo caerá sobre ti. Y lo siguiente que sucede en su vida es que le toca estar sola en cualquiera de los lugares que pudo ser al aire libre, en un campo, en un establo. No lo sabemos. Pero lo cierto es que una situación muy triste. ¿Será que tenía que ser así? ¿Será que por eso el Antiguo Testamento dice versos como despreciado y desechado entre los hombres? Claro que sí. Dios estaba ahí. Claro que Dios estaba ahí. Dirigiendo todo aquello, orquestando todo aquello. Vamos más adelante. La historia de aquel hombre del mesón es una historia que se repite todos los días y especialmente en este mes de Navidad. Por eso quise tocar este tema desde el principio del mes, porque vemos al mundo ocupado, distraído con distintas cosas. Este es el mes en donde muchos van a invertir su tiempo yendo de un lado para otro, comprando regalos, invirtiendo el tiempo en programar cenas. ¿Y qué decir de los cristianos? Nosotros también actuamos igual. Igual que ese hombre encargado del mesón.
Hay personas que hoy las habitaciones de su alma están llenas de cosas innecesarias, de pensamientos inútiles, de intereses humanos, de cosas que no tienen importancia y que lo único que logran es que usted se pierda al Cristo de Dios. Usted ya está pensando en el 24, en cómo va a ser la cena, en si van a venir los nietos, en si van a estar todos los hijos, y hasta se molesta si eso no es así, porque piensa que tiene que ser así. Y cuando todos están ahí, lo que menos importa es lo que debe de importar. Si estamos celebrando el nacimiento de Cristo, los cristianos, ¿por qué los regalos no son para Él? ¿Por qué los regalos son para sus hijos? ¿Por qué son para sus nietos? ¿Por qué para su cónyuge? ¿Por qué no le regala su vida a Cristo? ¿Por qué no entiende que la Navidad es la celebración de Cristo dentro del ser humano? Además de Cristo moviéndose entre los hombres de aquel tiempo. ¿Por qué usted se sienta con gran comodidad al comedor cada 24 para el 1 de enero volver a ser la misma persona? Porque su corazón muchas veces es como el encargado del mesón. Tuvo a Cristo frente a él. Pudo tener la bendición de que Cristo naciera dentro del espacio físico que él administraba o del que él estaba encargado. Pero no logró enterarse porque estaba muy ocupado. Y nosotros, ocupados en el mall, comprando cosas innecesarias, insignificantes, que no tienen sentido y que en la mayoría de los casos ni siquiera las van a usar las personas a quien se las regala. Intereses humanos sin significado ahogan la oportunidad de que su corazón interiorice y adore a quien debe de adorar. ¿Cómo quisiera que un 24 nos quedáramos a solas y que esperáramos que el día termine interiorizando, pensando, agradeciendo, adorando, alabando? Pero no, nos sentamos a la mesa a recordar la vecina cuando teníamos 15 años, los episodios, los regalos, los niños. Y Cristo que es el festejado, se queda afuera de nuestras casas. Para no sentir culpa, hacemos una oración antes de comer. Y después sigue la noche. Fiestas, en donde nosotros también tenemos una mezcla pagana y cristiana. ¿Saben una cosa, querido hermano? La escena del pesebre que nosotros conocemos data del siglo XIII. San Francisco la popularizó. 300 años
Más tarde, Lutero retomó la costumbre del árbol de Navidad y cortó un árbol y lo llevó a su casa y le puso velas y lo iluminó. Le cuento algo más. Fue Holanda quien entró a la escena de nuestras vidas al darnos su santo patrono más famoso, San Nicolás. Era un obispo de barba blanca, que cuando murió se creía que todos los 6 de diciembre regresaba en su caballo blanco e iba por las calles repartiendo regalo a los niños. Este mismo hombre se creía que después de varios años comenzó a cambiar su manera de dar regalos y tiraba los regalos por la chimenea. Y entonces las calcetas que en muchos hogares vemos cuando visitamos, sin saber cómo se terminaban llenando de los regalos que este hombre tiraba. Los holandeses le llamaban Sinterklaas. De ahí que nosotros obtuvimos el nombre de Santa Claus. Las primeras tarjetas fueron en 1846 y las imágenes que tenían impresas eran de personas celebrando grandes borracheras, sus fiestas, sus festivales y sus celebraciones. Y fue un hombre que se conoce como Sir Henry, el que pensó que era un tremendo negocio y sacó las tarjetas que hoy decimos tarjetas de Navidad, con cualquier cantidad de mensajes menos del que deberíamos de dar. Francamente, si le siguiera contando todo lo leído y estudiado, podría llegar a concluir que la Navidad es un desastre, tanto en las casas de no creyentes como en las casas de creyentes. Qué terrible historia. Querido hermano, pareciera que no sabemos nada de la Navidad. Y la Navidad es Cristo. Hoy yo pensaba para mí mismo mientras repasaba esta reflexión, que la Navidad debería de tener 2 implicaciones para mí. Número 1, aquel día, en aquel lugar, cuando Cristo dio su primer llanto y entró a este mundo para cumplir su labor y su misión, y por la cual yo fui alcanzado. Y hoy estoy aquí frente a ustedes a pesar de mis errores y de mis debilidades. Esa es la primera implicación, eso es lo primero que yo quiero celebrar. Y lo segundo, aquel día cuando yo tenía 11 años apenas, que sin saber y sin entender y sin ser yo quien fue a buscarlo a él, él me buscó a mí y se hizo un niño y marcó mi vida y me dio a conocer que yo era un elegido para la salvación, y que aquel día, en aquel lugar, sola María, dándolo a luz, ahora ese día tenía significado y sentido para mí, porque Cristo me salvó.
Querido hermano, que esta Navidad sea diferente. Deténgase, haga un alto, deje de pensar en regalos, deje de pensar en cena, deje de molestarse si alguien no llega a su casa a celebrar. ¿Sabe qué? Ahí arrodíllese ese día. Tómese un tiempo. Si logra que todos lleguen a su casa, su familia, sus seres queridos, deténgase. Y ese día celebre a Cristo. Nada más. El Señor le bendiga y le guarde.